Hola, buenas noches. Los estamos saludando desde diversos puntos del país para transmitirles por Linares, por Melipilla, por San Bernardo. También me están saludando a Antofagasta en este momento. Estamos con mi estimado amigo, con Tertulio del Rechazo, Francisco Ruego, a quien quiero decirle que la guayabera que tenía puesta en el afiche que hicimos circular por las redes sociales hizo pensar que él estaba por el apruebo y yo por el rechazo y que él era parte de las fuerzas castrochavistas que quieren transformar este país en La Habana o en Caracas. Así que los saludo afectuosamente, mi querido hermano ya de tanta trayectoria en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ahora está por el rechazo, tiene todo el derecho a equivocarse, así que los saludamos a mi estimado amigo. ¿Cómo estáis, Pancho? Bien, bien, Renato. Tremenda presentación, compadre. Estamos de diputado a animador de kermesse, weón, y ahora animador de eventos de streaming a través de redes sociales. Efectivamente, es la técnica que utilizamos acá en la derecha renovada, la derecha joven, para confundir al votante de izquierda, para que piense que uno ve a un compadre con tatuajes, que habla medio de corrido, que usa una guayabera llamativa, entonces dice, este compadre debe ser un progre, este compadre debe vivir en Ñuñoa, probablemente sea RD, este compadre. Votaríamos por él, pero no, amigo, es la técnica, es la vieja técnica para confundir al votante. Así que feliz de estar aquí nuevamente contigo, conversar un poquito de lo que se nos viene este día 25 de octubre, ya nos queda nada para el plebiscito y a ver qué decide la ciudadanía. Hay mucha expectativa respecto a si va a votar o no va a votar gente, entonces también agradecido por Canal Video Linares que nuevamente me tiene aquí de panelista, amigo. Oye, ¿En qué nos Pancho, metemos? yo te quiero preguntar algo, mira. Una sensación que a mí me queda con toda la gente que he conversado y los debates en los que he estado es que la sensación es que la argumentación, el debate sobre el apruebo y el rechazo no estuvo a la altura, que la franja televisiva no estuvo a la altura, que fue más bien fome el proceso, que está teñido por la violencia y que llegamos un poquito desinflado al 25 de octubre. O sea, desde el punto de vista de lo que se esperaba, de la densidad de lo que se esperaba, pareciera que ninguno de los medios masivos, llámese televisión, llámese radio, llámese prensa escrita, ha logrado mostrar un debate de ideas muy de fondo. ¿Cuál es tu sensación respecto a eso? Sabéis que tengo una sensación muy parecida, amigo. Siento que lo que nos transmitieron a través de la franja fueron campañas publicitarias. Entonces se intentó transmitir ideas muy generales respecto al rechazo y la apruebo, pero en ningún momento se dio una discusión rica de fondo respecto a qué podemos modificar, como lo hemos tenido, por ejemplo, en este programa, en donde hemos conversado, no sé, desde Tomás Cordán, de la DC, yo he tenido la suerte de conversar con Francisco Zúñiga del Partido Socialista, tú que estuviste ligado en su tiempo al Frente Amplio y ahora siento un poco más centrado, y hemos logrado conversar de temas de fondo de la Constitución. Lógicamente vamos a tener discrepancias en cuanto al modelo, al principio de subsidiariedad, en cuanto al mecanismo de consagración de derechos sociales, pero siento que ese debate no estuvo en la agenda pública. Lo tuvimos nosotros, como que somos, bueno, yo personalmente una persona alejada a la política de primera línea, y por ahí tú cumpliste ese rol, que eres un diputado de la República y lo estuviste haciendo en cuanto espacio se podía hacer. Pero así debatir como lo hacemos en este programa, capítulo por capítulo de la Constitución, creo que fue solamente en este programa. Y en algún par de debates también logramos meternos de lleno a eso, pero efectivamente lo que vendió en la televisión fueron las marchas del rechazo cuando se le pegó a Rafael Cavada, fueron las marchas del apruebo cuando se quemó cuantas micros se les cruzó a los protestantes más violentos. Lo que marca esta semana es sin duda la quema de dos iglesias que para nosotros los santiaguinos que somos de Santiago Centro son iglesias muy importantes para nosotros, y eso es lo que la prensa transmitió y finalmente no debatimos los temas de fondo, y ahí sigue la crítica, amigo, de qué le estamos prometiendo a la gente, qué expectativas le estamos generando a la gente. Entonces tiendo a pensar de que este proceso este fin de semana va a ser bajísimo. Ese es un miedo que yo tengo. De hecho me la juego, creo que no van a votar más de 3.5 millones de personas, quizá en el mejor de los casos 4 millones. No sé qué pensáis tú ahí, de cuál va a ser el resultado final. O sea, si es el número que tú estás imaginando, yo creo que podríamos hablar de un fracaso del proceso y ahí no hay que tener temor en decirlo, porque un proceso como este, con las expectativas que ha generado, que no lleve a la urna al menos a la cantidad de gente que votó en primera vuelta el año 17, yo creo que es un fracaso. Y yo colocaría la barrera del éxito, la pondría en el doble de lo que tú pusiste. O sea, yo creo que si esto es 8 millones de personas o más, es un éxito, ¿no? Porque eso hablaría de que esto creció respecto al caudal normal electoral, sobre todo en nuestras generaciones más jóvenes, ¿no? Yo pienso que los cabros que tienen hoy día 18 años tienen, no sé si las mismas expectativas que tiene el común del ciudadano más de 35 o 40 años, pero sí creo
que hay un tremendo vacío conceptual, creo yo, hacia las nuevas generaciones. Lo veo incluso los estudiantes de derecho más jóvenes, de los mechones, digamos, que no terminan por comprender lo que está en juego, creo yo, ¿no? Y tengo la impresión que ahí la crítica tiene que ir también al sistema de medios de comunicación. Yo creo que el sistema de medios de comunicación no ha dado el ancho respecto del debate. O sea, el espacio de la columna, el espacio de la videoconferencia, el espacio que tiene un canal de televisión, por ejemplo, como el canal del Estado, TVN, ¿cierto? Yo creo que no ha sido bien utilizado. Esto debería ser parte de una maratón de conversación, de debates, ¿verdad? Y en cambio de eso, hemos tenido más bien el espacio de los matinales, ¿cierto? El espacio de los matinales que han llenado, por así decirlo, ese déficit que teníamos de discusión política, y después aparecieron Tolerancia Cero, ¿cierto? Esta Hora Se Improvisa y estos otros programas, pero aquí hay un déficit de debate político súper profundo que es curioso porque está la expectativa en el fondo de que haya una especie de gran orgía conceptual, ¿cierto? Por decirlo de la manera más estratosférica posible en la constituyente, pero pareciera que no tenemos las condiciones para hacer eso. No tenemos ni la opinión pública para hacer eso, no tenemos la sociedad de medios para hacer eso, y vamos a ver si tenemos las condiciones políticas respecto de la calle y la violencia para hacer eso. Entonces yo creo que más allá de las expectativas del contenido de la Constitución, que yo creo que tú apuntas bien, que una parte de la campaña del apruebo, sino toda la campaña del apruebo institucional, se centró en una ampliación de derechos sociales, por ende una ampliación de la expectativa sobre el gasto público, lo que puede traer problemas estructurales en el futuro, ojalá que no, pero puede traerlo, yo esto estoy de acuerdo. Pero también, ojo, hay una expectativa de, por así decirlo, la forma del debate, ya el marco del cuadro, por así decirlo, que tampoco estamos en condiciones de satisfacer, en términos de orden público, de fin de la violencia, de calidad del debate, de argumentos, de una prensa más o menos objetiva, ¿cierto? Y ahí es donde está mi temor, de que no están las condiciones objetivas, por así decirlo, estructurales, para que la Convención Constitucional sea realmente un espacio de hoja en blanco, por así decirlo. Sí, es complicado, amigo. Es complicado porque hay un tema que yo creo que se ha tomado a la agenda pública, que fue el tema de la polarización. Cuando analizamos cada uno de los argumentos que sostuvo tanto el apruebo como el rechazo, hemos visto que por un lado hay una campaña que apunta mucho a las emociones, al querer prometer algo, y cuando a mí me prometen algo, yo entre quedarme con algo como lo tengo el día de hoy, o esperar a ciertos tipos de cambio, la gente tiende a confiar en el cambio. Ya lo vimos con Lavín en aquella campaña que prometiendo el cambio casi ganó una elección presidencial perdiendo por un voto por urna. Entonces no entramos al debate constitucional de fondo, y eso, los factores son varios, sin duda. La prensa claramente no ha estado a la altura. El horario prime de la televisión sigue estando cooptada por teleserie. Hay ciertos programas que hablan de política y que me imagino que tampoco deben tener los ratings suficientes como para que los empresarios de televisión digan, oye, apostemos por un programa político. Y sin duda, y muy a mi sorpresa, el espacio político ha estado tomado por los matinales. Entonces ahí hemos tenido a Joaquín Lavín de panelista de cuántos programas se puede encontrar, a nuestro amigo Francisco Vidal de cuántos programas se puede encontrar, y ahí nos hemos dado cuenta de que hay cierta... que no es lo mismo el apruebo de Renovación Nacional con el apruebo de la ADC, con el apruebo del Partido Socialista y con el apruebo del Frente Amplio. Entonces, para mí es un tema súper importante. Siento que en esta pasada, los que somos de derecha, una derecha tradicional un poco más conservadora, como tú sabes, estamos muy cuadraditos en lo que queremos defender. Pero también se ha instalado en la agenda pública, y esta es la gran gracia que tiene Fernando Atria, de que no representando a mucha gente te logra instalar temas en la agenda pública y lo hace muy bien, y nos instaló este bichito de que la derecha había renunciado a la defensa de la Constitución actual, la Constitución del 2005, como que la habíamos abandonado, ya nadie salía a defenderla. Y a mí eso me llegaba muy profundamente porque precisamente lo que yo hago en un debate constitucional es salir a defender la Constitución, no desde la perspectiva del rechacemos para reformar, que me parece un muy buen eslogan político, pero que en lo que es la ideología para una persona de centro derecha no pasa por la defensa de ideas básicas. Entonces, cuando hablamos del capítulo primero de la Constitución, del capítulo tercero, de ideas que sin duda defiende mi sector, como la libertad de emprendimiento, la vida, la protección de la vida que está por nacer, la propiedad privada, y estar en la agenda pública que nosotros abandonamos esos principios, a mí me genera cierta anorexia, tú bien lo decías, y ya lo dijo Axel Kaiser en su momento, la anorexia cultural por la que atravesó la derecha durante muchos años, y por lo que tú me estás diciendo, sentís que también está pasando eso mismo con la izquierda. Entonces quizás estas nuevas generaciones, y nosotros lo vivimos también en la universidad, que hicimos política por allá por el 2005, amigo, ya
estamos hablando de 15 años atrás cuando hacíamos política en la universidad, que el debate público era un debate muy rico, muy enriquecedor. Nosotros podíamos debatir en aquel momento, para el que estudió Derecho en la Chile se acordará de Mato Grosso, que uno podía tomarse un copete en el patio y conversar con una persona de la DC, del Frente Amplio, de la izquierda autónoma en su momento, o de la UNE incluso. Pero que ahora en los matinales vemos que se están agarrando las mechas. Entonces, si la gente que está representando nuestra idea no da el ejemplo, ¿qué podemos esperar para abajo? Entonces ahí yo también comparto contigo, siento que nuestras generaciones más chicas y los millennials en general son mucho más cortoplacistas y les cuesta un poco más entrar en el debate público. Entonces ahí yo veo que hay un problema grave de anorexia, como dice Axel Kaiser, anorexia cultural. Oye, pero en lo relativo a los derechos sociales, que yo creo que es por así decirlo, el protagonista de la retórica del apruebo, ¿verdad? Lo digo con sentido crítico, no estoy aplaudiendo, sino que estoy diciendo que es el protagonista porque ha sido el protagonista en el discurso. Uno debería entrar a picar respecto de lo que es el gasto público, ¿cierto? Que es como un debate muy pendiente que está, de hecho, hoy día en la palestra, el tema del presupuesto en base cero, que Briones tiene una interpretación de lo que es eso, la oposición tiene otra interpretación, ¿verdad? Pero en el fondo uno se encuentra con el problema de que los derechos hay que pagarlos, y eso es una cuestión histórica, permanente, ¿cierto? Que no va a cambiar porque la Constitución lo diga, y hay que pensar de dónde o cómo financiarlo, ¿cierto? Y cuando uno dice, bueno, el Estado de Chile actualmente está con 11 puntos de déficit, tenemos una situación de endeudamiento fiscal creciente y un endeudamiento que no es trivial, que es con los fondos de pensiones, que es una cuestión que no se dice, Pancho, que es que el Estado de Chile está endeudado con los fondos de pensiones, una cosa bien insólita en el mundo. O sea, es curioso sacar plata de las pensiones de la AFP, meterle un bono y hacer gasto público con eso y pagarle un pequeñísimo interés del 2% al bono, ¿cierto? Y decir que eso es ordenado, que eso es fiscalmente responsable. Y eso lo hicieron los ministros de Hacienda de Bachelet y también los de Piñera. Entonces, los derechos sociales tienen que ver también con la responsabilidad fiscal. O sea, si queremos pagar derechos sociales, tenemos que tener un Estado eficiente y que la plata le cunda, ¿cierto? Y mi sensación hoy día es que al Estado de Chile la plata se le va entre las manos y que no hay plata que aguante en el fondo. Y por eso es mi diferencia con ciertos sectores de la izquierda que piensan permanentemente en reformas tributarias, ¿verdad? De toda índole, contra los súper ricos, ¿verdad? Contra los patrimonios grandes, etcétera. Pero la pregunta es, bueno, le sacamos esa plata a los privados en el fondo, la ponemos en el Estado, ¿y qué hace el Estado con esa plata? ¿Es capaz entonces de ejecutar esos derechos sociales? Y ahí lo que te pregunto es, ¿cuánto el debate que ha aparecido hoy día, quiero decir hoy día en estos 6 meses, desde abril hasta acá, que ha sido esta campaña larga, tiene que ver más bien con la reforma del Estado a con la constitución política? No sé si me cacháis la distinción. Y pareciera que hay una confusión entre creer que la reforma del Estado se hace mediante la Constitución y que escribiendo la Constitución el Estado cambia por arte de magia, por así decirlo. Que es un poco lo que Lagos dijo. ¿Te acordáis que Lagos dio una entrevista en Mercurio y dijo, ojo, que lo que la Constitución diga, y dijo textual, no va a ser ley? Y esto para nosotros que somos abogados lo entendemos perfectamente. O sea, que a nivel constitucional esté consagrado algo, no significa que para abajo eso esté consagrado y funcione realmente como tal. Entonces, ¿cuánto veis de reforma del Estado y cuánto es realmente constitucional en este debate? Mira, tú lo mencionaste al principio y te recalco la idea que te dije al principio. Es muy distinto el apruebo tuyo con el apruebo que yo veo, por ejemplo, el Partido Comunista. Entonces es muy distinta la concepción que yo, por lo que hemos conversado, tenés tú respecto al rol del Estado, con el rol del Estado que le otorga una persona que es mucho más centrista, principalmente alguien del Partido Comunista o del Frente Amplio. Entonces no sabemos muy bien cuánta diversidad de opiniones hay en ese sector y en qué van a converger. Entonces, un tema que para nosotros como derecha es muy relevante, pero muy, muy importante, es el tema del gasto público, que es una de nuestras principales características como sector. Somos muy buenos para cuidar la plata. Y a mí por eso me gusta también mucho la alternancia en el poder, porque es cierto que la Concertación lo que hizo durante estos años fue siempre empujar un poquito más la barrera de los derechos sociales, y siempre doy el mismo ejemplo. A mí me encanta la ley Auge. Es una ley espectacular, de las mejores políticas públicas que he visto en el último tiempo, y luego llega la derecha de cierta forma a ver cómo financiamos esta gran reforma que se está creando. Entonces, en materia de gasto público hay temas que son constitucionales y temas que no son constitucionales. Algo que nosotros siempre defendemos, que el realismo mágico constitucional, que está muy instalado en la agenda pública, de que a ti con una reforma constitucional y vamos sumando más numerales al artículo número 19 de la Constitución y vamos metiendo los derechos sociales que antes no existen, que les podemos sumar, y que mágicamente con esa reforma constitucional la señora Juanita va a poder pescar la Constitución y se va a ir a pasear por afuera de la clínica Las Condes para que la atiendan. Eso es falso, y esto es algo que yo reitero mucho en mis charlas. Los derechos sociales se financian con dinero.
Por eso es lo que hacen los países sociales de derecho, como Alemania, como España, que son modelos que a mí me gusta mirar, es decir, un mandato de efectividad constitucional. En la medida en que el Estado tenga el dinero suficiente para garantizar derechos sociales, hagámoslo y hagámoslo en virtud de una ley. Entonces, acá hay primero el tema constitucional que efectivamente, como decía Ricardo Lago, por más que uno garantice derechos en la Constitución, mientras la política pública específica no sea capaz de generar los recursos específicos para hacerlo, no se va a generar. Y eso es una discusión que uno puede tener con cualquier persona. Por ejemplo, el otro día yo estaba conversando con un ciudadano en una charla de estas que doy, y me decía, mira, a mí se me ocurre, por ejemplo, cobrar de impuesto un 0,002% a todas las personas, y yo hice el cálculo de ingeniero comercial, y con eso nos permitimos financiar el transporte público para que sea transversalmente gratuito. Y me daba el ejemplo, me decía una persona del barrio alto que tiene el tope imponible, va a pagar 17.000 pesos al mes. Y una persona de escasos recursos va a estar pagando por el orden de los 700 o 1.000 pesos en impuestos, pero va a tener transporte público y va a bajar su gasto de, no sé, 30.000 pesos mensuales a 1.000 pesos por mes. Yo le decía, me parece súper bien, lo encuentro genial, es una buena política pública. Mi problema es que cuando al Estado le pasamos platita, el Estado no se la gasta bien. Y cuando vemos que un cuarto del presupuesto de la nación se nos va en grasa fiscal y en políticas públicas mal implementadas, uno dice, ¿con qué confianza yo le hablo al chileno y le digo, oye, es que le vamos a cobrar un poquito más de impuestos? Porque cuando yo le digo al chileno que le voy a cobrar impuestos, se me asusta un poquito, y le digo que el Estado los va a administrar, yo veo que esas platas no llegan a la gente. Entonces, si la gente viera que ellos pagan sus impuestos, pero que a cambio tienen una buena política pública, como yo digo, como es la ley Auge, que es una buena ley que nos ayuda a la clase media, ahí uno dice, mira, de repente lo que hay que hacer es una reforma a la efectividad del Estado, una reforma al gobierno, una reforma a los servicios del gobierno, a los proyectos de gobierno y a los planes que tiene el gobierno, por ejemplo, lo que es capacitación, que ahí se va mucha plata y no lo vemos en la práctica, que la gente efectivamente después de una capacitación de Cercotec pueda dedicarse al rubro porque se capacitó. Pero siempre manteniendo un principio, Renato, que para mí es básico, que la billetera fiscal tiene que ser del presidente de la República. Entonces, esa es una materia en la que yo no transaría porque es el ministro de Hacienda el que tiene que ver si tenemos los recursos necesarios, y cuando vemos que efectivamente el Estado se está endeudando, como tú lo decías, a través de platas que ponen las mismas AFP, que a mí te voy a ser muy sincero, no me molesta porque es la forma en que funciona el mercado. O vemos que en Argentina, por ejemplo, ellos están quebrados también precisamente por la AFP, pero porque sacan plata y se endeudan con el Fondo Monetario. Entonces, si llegamos a eso, a mí ya me preocupa. Y para eso la única forma que tenemos de cortarlo y seguir siendo el país, al menos que tenía esa ley política del superávit fiscal, hay que mantener la billetera fiscal en el presidente de la República, y esa, por ejemplo, es una idea, uno de los principios que yo no dejaría que fueran reformados en una eventual nueva constitución. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que tú decís. De hecho, yo siempre digo que entré al Congreso siendo súper parlamentarista, pero ahora soy semipresidencialista, por decirlo de una manera suave. Yo no le pasaría el Congreso a la billetera, aunque sí la distribuiría quizás de manera regional, ¿no? O sea, le daría parte de la billetera a los gobernadores regionales o a quien sea esa entidad que termine gobernando las regiones, ¿verdad? Pero ciertamente que a nivel legislativo de la plata, por así decirlo, las leyes que involucren plata, tiene que tener el Poder Ejecutivo con quien gane las elecciones para ese cargo, ciertamente. Ahora, Pancho, yo te quería comentar algo sobre el modelo, ¿no? Porque también esto está en debate, ¿cierto? O sea, ¿cuán vinculada está la Constitución con el modelo? ¿Tiene que hacerse una Constitución ahora como para el otro lado? O sea, como porque esta Constitución, según esta descripción que hace una parte de la centroizquierda, esta Constitución sería muy neoliberal, por ende tiene que hacer una Constitución como para el otro lado, ¿cierto? Una Constitución socialdemócrata, por así decirlo, que garantice derechos, ¿verdad? Que sea algo así como lo que era el sueño europeo de mitad de los 60 y 70, ¿no? 40 años, 50 años después en Chile, digamos, con un cambio de siglo de por medio y todo. Pero supongamos que eso puede hacerse. Tú me tendrás que conceder que este discurso que se ha ido volviendo, por así decirlo, hegemónico, al menos pareciera en estos 6-7 meses que hemos participado en este debate, también está en Renovación Nacional, también está en una parte de la centro-derecha, ¿no? Que se hacen llamar la derecha social, por así decirlo, donde yo veo a los Sandón, ¿verdad? El propio Mario Desbordes, en algún momento a Marcela Sabat, ¿cierto? A otros diputados que yo los veo en el Congreso, que están en una posición, uno podría decir, aunque suene raro y chistoso, socialdemócrata de derecha, o sea que ellos quieren más gasto público, que son, yo diría conceptualmente, ahí me pongo más nerd,
son una especie de keynesianos, ¿no? Y yo diría que más que la socialdemocracia, lo que está en discusión en el fondo es una especie de keynesianismo que va desde el Partido Comunista hasta Renovación Nacional. O sea, pongámonos de acuerdo, esto es una especie de ola keynesiana que entró en la política chilena y que también inunda tu sector y tu partido. No sé cómo veis eso. Lo veo día a día. Lo veo en cada actividad que tengo dentro de mi partido. Como militante de Renovación hace ya 15 años, efectivamente hay, como tú bien decías, un keynesianismo en cuanto a cuál es la intervención que tiene que tener el Estado respecto al mercado. Y cómo se posicionó entre los liberales clásicos y los liberales actuales, y en qué momento se perdieron del liberalismo clásico, o como también lo dice Axel Kaiser, en qué momento entendemos que el neoliberalismo es algo similar al liberalismo clásico, cuando es totalmente lo contrario. Yo creo, amigo, realmente de que mi sector no tiene una concepción ideológica respecto a lo que es la socialdemocracia, respecto a lo que es un liberalismo clásico, respecto a lo que es un neoliberalismo. Es más, yo te diría que ninguno de ellos sabe que, por ejemplo, los derechos sociales de este lote del que tú me estás hablando, no sé, partieron con la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania, que son la primera que consagra derechos sociales. Entonces, acá yo siento que mis compañeros de partido se pierden en algún momento. Se pierden porque ellos tienen un buenismo, que yo no lo voy a negar, un buenismo, de que piensan que el Estado tiene que asumir un rol mucho más protagónico del que incluso podemos defender a aquellos que nos consideramos de plano neoliberales, como yo. Entonces, cuando mis compañeros de partido me empiezan a hablar de intervención del Estado en materia económica con esferas exclusivas que van un poquito más allá de lo que se llama la alta política pública, que no solamente la defensa de la seguridad exterior, de cobrar impuestos, la justicia y estas 6 áreas de alta política pública que tiene que hacer el Estado por mi definición, y nos empezamos a meter en áreas reservadas para el Estado en materia económica, cuando los privados sí pueden actuar. Yo ahí les digo a mis amigos de partido que de repente se están perdiendo en mi partido, que a veces yo no sé qué están haciendo en mi partido, porque nosotros somos de derecha y tenemos una concepción de la sociedad que también está muy plasmada en nuestra Constitución. Por eso también me genera mucho ruido cuando gente de mi sector la quiere cambiar, cuando los principios y los ideales de nosotros están en esta Constitución. O cuando me dicen que hay que cambiar el capítulo primero, yo ahí ya me pierdo y hago como que explota mi cabeza, porque cuando me quieren tocar la concepción de la sociedad desde la persona hacia el Estado y no del Estado a la persona, yo les digo, realmente acá hay una definición en la que ustedes no saben lo que es ser de derecha. Entonces, yo creo que hay mucho buenismo, creo que ese buenismo es bien intencionado, creo que ellos lo que quieren es ver, ¿cierto? Quieren sentirse parte de verdad, y aquí quizás me pasen al Tribunal Supremo, porque me pueden pasar al Tribunal Supremo, sentirse parte de las demandas sociales porque sienten que en algún momento políticamente, y quiero ser muy, muy tajante, políticamente van a tener redios electorales o se van a poder sentar en una misma plataforma con la gente de centro izquierda o de plano de izquierda, y creo que se pierden ahí, que no entienden la viveza que ha tenido, por ejemplo, el Frente Amplio, que nosotros la conocemos de la universidad, en donde te pueden dar un par de dulcecitos, pero al final del día te van a tirar el tarascón igual. Entonces ahí yo siento que mi sector efectivamente cae en un buenismo, pero es un buenismo, amigo, que no se define intelectualmente. Yo ahí creo que si tú pensáis que hay keynesianos en mi partido, de partida me sorprendería, porque querría decir que hay gente que efectivamente se identifica con Keynes y quiere una intervención del Estado en política monetaria, o gente que de plano se sitúe en la socialdemocracia y siempre te salen con el mismo argumento, que la socialdemocracia en Alemania es de derecha. Y entonces, y ahí ellos como que se empiezan a perder un poquito. Entonces, si yo soy defensor de principios básicos de mi sector, si nos corremos un poquito el principio de subsidiariedad, ya te estáis saliendo un poquito de mi sector. Entonces, yo creo que es una discusión que es válida, que de verdad es muy válida, pero me da mucha pena que mi partido no haya tomado una postura, por ejemplo, institucional respecto al plebiscito que se nos viene el día 25 de octubre, y que seamos el único partido que tiene gente que vota por el apruebo, por el rechazo, por la mixta, por la constitucional, y que defienda el derecho de aquellos que no quieren votar. Entonces, es como córtala. ¿En qué momento dejamos de ser un partido y nos convertimos en un grupo de personas que no tienen ideas comunes? Entonces, eso me pasa mucho en mi partido. Siento que no pasa tanto en los otros partidos de la derecha, pero veo que la bolsa de gato en el sector de la izquierda es muy similar. Entonces, ahí yo veo que, sobre todo en el Frente Amplio, donde tenéis desde liberales, que yo todavía no sé qué hace Vlado Mirovic, en el Frente Amplio, sentado en la misma bancada con personas de comunes, de iguales, de RD, de la izquierda autónoma o del movimiento autónomo, porque también se quiebran a cada rato.
porque tienen ese gen trosco en su corazón de que si no les gusta ellos quebran nomás. Entonces, el apruebo de ellos también es muy distinto. Por eso me da miedo lo que pueda pasar en una convención constitucional al no saber cuáles son las ideas básicas que cada sector va a defender. Y si vamos a entrar en la política de los acuerdos, que yo realmente la veo lejana, creo que ya pasamos ese periodo de la política chilena, y vamos a entrar en la política de las trincheras, que es la política de los últimos 6 o 7 años en el país. Y ver eso en la convención constitucional, vamos a ver más cómo te vetan una idea a cómo te proponen una idea. Entonces vamos a ver cómo más se utiliza ese tercio de la convención para bloquear iniciativas antes que para impulsarlas. Entonces, y ahí también tengo miedo de que cierto sector de mi partido y de mi coalición política, de repente por ingenuidad se sientan a votar justamente con el Partido Comunista. Y eso a mí no me gusta, te soy sincero. Bueno, es interesante porque pareciera que los dos tenemos una visión bastante crítica de lo que son las posiciones más bien institucionales de lo que en nuestros respectivos mundos, ¿no? Pero yo te diría que efectivamente lo que tú apuntas, este buenismo que está muy presente también en el otro lado, ¿no? O sea, el buenismo moral, ¿verdad? Tiene que ver también quizás con una especie de un retorno muy sublime del social cristianismo, ¿no? Del cristianismo de los 60 quizás, revenido también en otra está mi cosa. partido. Claro, exacto, por eso te digo, entonces, ¿no? Mi partido te da todo, lo que tú quieras lo tiene. Claro, pero ahí yo te diría lo siguiente, que es que yo he llegado a pensar que la estrategia de Mario Desbordes, que yo considero que fue muy inteligente el 15 de noviembre, el más inteligente de todos, que aprovecha la confusión, creo yo, tiene que ver con lo que estábamos hablando. O sea, que Renovación Nacional, si se repiten los resultados electorales de la Cámara de Diputados 2017, Renovación Nacional va a tener esos votos necesarios para ser los 2/3. ¿No? Y si ese grupo de RN que tú diagnosticas críticamente como buenistas o keynesianos, social cristianos, pueden ser aquellos entonces que terminen dando mayoría para el otro lado. No sé si lo veis así. Sí, creo que la DC quedó al margen hace rato, que ya dejó de ser el partido de bisagra, salvo para cuestiones constitucionales, que sigue siendo el partido de bisagra. Nos han salvado varias, gracias Democracia Cristiana, ahí yo sí le agradezco. Pero en la convención constitucional, sí, creo que nosotros vamos a ser el partido de bisagra y no los que somos de derecha conservadora tradicional, sino que va a ser este lote de como lo definimos nosotros, un cierto grupos progresistas dentro del partido. ¿Está pensado así, crees tú? ¿Fue una estrategia? No, o sea, por mi sector no, porque mi sector es muy chico en Renovación, o al menos no estamos en la esfera de poder. De hecho, tú no sé si sabéis, pero nos aplazaron la elección de la directiva del partido. Bien sí, movido, hemos estado en la palestra pública ya como 6 meses, y ahora el Tribunal Supremo de nuestro partido vino a decir que todo lo que se había hecho antes no vale, porque efectivamente se estaban vulnerando los estatutos, y le fijó un plazo de 6 meses a la mesa directiva actual para llamar a elecciones desde la fecha del fallo. Entonces podríamos estar hablando de que en abril del próximo año vamos a tener elecciones internas, cuando se nos vienen 4 elecciones en un mismo día, de alcaldes, concejales, core y convencionales constituyentes. Entonces, efectivamente, yo creo que Mario Desbordes es un seco políticamente, un seco, yo no tengo otra forma de describirlo, es una máquina administrando, pero yo me siento muy lejano a su idea. Y creo que eso le pasa al militante de base de nuestro partido, a ese que está con el rechazo, que el 80%, si es que no más, yo diría que un 90% de mi partido está abiertamente por el rechazo y siente que no han sido escuchados precisamente por aquella mesa directiva que representa los ideales de esa derecha que tú bien definís keynesiana. Entonces tú dirías que en el fondo la posición de Desbordes sería minoritaria, pero él logra a través de esta estrategia aparecer como una especie de hombre de consenso, apoyado también, digamos, en otro pie en la centroizquierda, porque la centroizquierda le hace una barra permanente a Desbordes al punto de que lo empujan adentro del gabinete, digamos, sin darse cuenta, creo yo, lo que están generando. Pero mi sensación es que si esto se da como estamos especulando nosotros, que es mera especulación, insisto, o sea, tiene que ganar la Convención Constitucional el domingo, ganar el apruebo, pasar todo esto, hay una elección en abril, ¿cierto? Si este grupo de RN termina teniendo la manija, por así decirlo, los 2/3, los temas clave, Desbordes habría logrado entonces mover el eje de la Constitución desde la UDI hacia RN, y por ende transformar a RN en un partido eje de la política chilena como no lo había sido en los últimos 30 años, pese a tener un presidente 2 veces electo, ¿no? Y además, si nos podéis contar quizás más desde el punto de vista
entre comillas, intelectual. Yo sé que tú decís que no es intelectual porque no están ni ahí con las ideas, sino que es más bien una cuestión como de buenismo. Pero ¿qué pasó con Desbordes? Porque yo a Desbordes siempre lo tuve junto con Carlos Larraín, digamos, en posiciones parecidas a la tuya, ya quizás no tan igual a la tuya, pero parecía a la tuya en un momento cuando fue secretario general de Carlos Larraín, ¿cierto? Y hoy día lo vemos más parecido a esta versión socialdemócrata de la derecha. O sea, ¿qué es lo que ocurre en un partido de gobierno para entender el fenómeno más como fenomenológico, ¿cachai? Como de cómo ocurren las cosas, de que una posición termina siendo la otra, por así decirlo. Sí, es un buen análisis de lo que está pasando en mi partido. Si tú querías adentrarte en lo que es el pensamiento de Mario, sin duda tenés que empezar a ver a Hugo Herrera. Entonces, claramente cuando uno escucha a Mario Desbordes, uno está escuchando a Hugo Herrera. Y yo cuando escucho a Don Carlos, no escucho a Hugo Herrera. Pese a que Don Carlos, por ejemplo, ha impulsado en su momento las reformas más importantes del sistema político en este país, lo intentó impulsar con la democracia cristiana ya por el 2015, 2013, incluso un poquito antes. Entonces, ahí yo creo que efectivamente hay ciertos grupos de nuestro partido que responden a esta derecha, pero si nos vamos a lo que es teoría, yo ahí es donde precisamente hago la principal crítica. Cuando mi sector empieza a hablar de lucha de clases, a mí me complica. Cuando yo escucho a Mario Desbordes y a ciertos personajes de mi partido, que tienen todo el derecho a hacerlo, yo soy un militante de base y soy el último pelo dentro del perrito, entonces, pero cuando empezamos a hablar de que la importancia es que yo vine de la escuela número 440-22 y vengo de un pueblito y llega al poder y le vamos a doblar la mano a los poderosos de siempre, y veo que ese discurso está empezando a calar en mi partido, es donde precisamente digo que tenemos que hacer un pie y parar un poco ese discurso, porque me molesta cuando mi partido habla de lucha de clases. Porque ahí aunque ellos no lo quieren entender así, se te está metiendo un bichito ideológico de izquierda, que es esto de la agudización de contradicciones, de ver todo en lógica de dialéctica, o de confrontación de los unos contra los otros, de los ricos contra los pobres, de los del barrio alto contra los del barrio bajo, de los que piensan A contra los que piensan B. Y creo que esa no es la tradición histórica que viene del Partido Nacional, que es de Renovación Nacional. Entonces, ahí yo me digo, ¿qué nos está pasando? ¿En qué momento se nos está metiendo esta ideología un poquito más de izquierda en el partido? Pero ya hay incluso teorías como que el Partido Comunista nos está infiltrando. Nos ha infiltrado a través de ellos. Que eso ya es como para el libro para decirle a Baradit que escriba un libro. Pero ahí yo veo que mi partido está en un proceso de reestructuración y veo que hay dos posibilidades. Y esto también lo hemos conversado mucho con el militante común y corriente. O nos terminamos quebrando como partido o salimos fortalecidos. Y lo que dice el militante base es que no hemos quebrado por lo menos. Entonces yo tengo ese miedo de que nos podamos llegar a quebrar en su momento. Porque las listas que van a competir ahora en el partido van a ser listas conservadoras contra, entre comillas, social liberales. Y creo sin duda que van a ganar los conservadores. Y me da miedo de que aquellos que durante 7 años han liderado el partido hagan lo mismo que hicieron en su momento con Amplitud y se vayan. A diferencia de nosotros que perdimos y nos quedamos. Eso pasa en mi partido. Interesante escuchar tu análisis. Lo que dices de Hugo Herrera, contarle a la gente que nos escribe, de hecho quiero aprovechar de saludar, tenemos saludos de Antofagasta, Linares, Coquimbo, Melipilla, San Bernardo, Talagante, Ovalle, Iquique, ya no alcanzo a leer más, pero es que ahí La Calera, aguante Colo Colo, no, pues si Colo Colo quedó eliminado, pues a ver cómo es la cosa. A la U le empataron. Ah, mira, buena pregunta, si vamos a ser candidato a constituyente. Yo digo al tiro que sí. Yo estoy disponible a salir el 11 de enero al Congreso y competir en abril. Y además me tocaría contra Pablo Longueira, lo que tú entenderéis, Pancho, que es realmente un desafío mayor. Es como ir a jugar con el Real Madrid al Bernabéu. Y yo no me voy a privar de ese placer de jugar, de pasar de jugar la Copa Chile en el Congreso a jugar la Champions League, aunque sea en la fase de grupo. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué distrito sería? ¿Cuál te interesa? El último debate que estuvimos, efectivamente yo te escuché muy a la pasada decir que querías ser constituyente. Y yo dije, mira, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para renunciar a su sueldo, amigo, que es un sueldo bien bueno de diputado, para ir a jugársela por la idea. Y en la idea el sueldo se te va a reducir a 1/3 en la pasada. Entonces, hay que ser... Yo eso lo respeté en su momento después...
Sí, pues. Ahora que Sí, me lo pues, bajo decís, el voy a techo. pensarlo. Entonces yo ahí digo, oye, hay un compadre que está jugado por la idea o por el poder político y si algo me gusta a mí en política es jugarse por la idea. Entonces, a mí me encantaría también ser candidato constituyente. Creo que tenemos los conocimientos para estar ahí, pero como le he dicho siempre a mis amigos, van a ser los mismos de siempre en esta convención constituyente. Y usted que ya hizo la pega, ya es conocido, probablemente tenga posibilidades de ganar. Y se le va a disputar a Pablo Longueira, que hoy en día en mi sector no lo queremos ver mucho, yo feliz. Hasta le diría a mis amigos progres que voten por usted. Con tal, Muchas con tal de gracias. que no. Ojalá que lo estén escuchando. ¿Ah? Claro. Pero a mí sí me gustaría. Creo que la derecha joven, que no es esta derecha nueva, que como tú lo decís, está un poquito más tirada a la izquierda porque piensa que conversando con la centroizquierda va a lograr acuerdos o va a avanzar políticamente, sino que una derecha tradicional, ¿por qué no decirlo conservadora?, pueda lograr llegar a la convención. A mí me encantaría representar esa idea, me encantaría hacerlo, pero siento que no tenemos la posibilidad de jugar. Entonces, y ahí yo te invierto la pregunta, ¿cómo lo harías tú, independiente, con las posibilidades que hay ahora de ser candidato, que ahora se están modificando de un 0,4 a un 0,2 las firmas que tenéis que recolectar? ¿Cómo lo haríais, por Renato? ¿Por dónde iríais? Bueno, es la decisión que hay que tomar. Por supuesto, hay que esperar lo que pase el domingo y ahí recién mirar, ¿cierto?, cómo queda el escenario, porque no hay que tirarse un piscinazo antes de que haya agua en la piscina. Hemos ido aprendiendo con el tiempo. A métele chancacazo, pero hemos aprendiendo. Y bueno, hay varias opciones. Digamos, partidos en la posición sobran, ofertas sobran, pero la idea es ser un factor de unidad. Y no solo un factor de unidad, Pancho, con la oposición, sino también para el otro lado y con las posiciones tuyas, con la UDI, con Evópoli, incluso con el Partido Republicano, o sea, dialogar con todo el mundo, porque me parece que la convención tiene que ser un espacio de diálogo. Si no es un espacio de diálogo, Pancho, van a ser dos bloques y va a haber un espacio en disputa y esos van a tener todo el poder y en vez de elegir 155 convencionales vamos a elegir 15 o 20 que son los que van a decidir realmente en el día a día qué gana y qué no gana con 2/3. Entonces yo lo que te quiero pedir, Pancho, porque estamos cerrando este ciclo que han tenido los amigos de Linares, que nos han hecho la contribución enorme a los dos de darnos este último programa con el que cerramos este ciclo de acercar estos debates a la gente. Sí, Si tú y pudieras dejarnos sintetizar, conversar libremente, ¿eh? sí, Lo si agradecemos tú pudieras también. sintetizar, Pancho, en 2, 3 minutos, tu posición por el rechazo, tu visión del proceso y lo que esperáis para adelante. Yo haría un llamado a todas aquellas personas que están, aquellas personas que se sienten de derecha, centro derecha, que defienden la idea de la libertad, que defienden los principios, los valores de nuestro sector, que se la juegan por la vida, que se la juegan por la defensa de la vida que está por nacer, que creen que la propiedad privada es fundamental, que la libertad de emprendimiento es importante, que quieren defender la libertad de culto. Yo llamo a todos esos evangélicos que han estado muy jugados y les agradezco por la labor que han hecho, aquellas personas que sienten que el derecho preferente de los padres está siendo vulnerado este último tiempo y hay que seguir defendiéndolo a nivel constitucional, a todos aquellos que piensan que votando apruebo se va a generar una dualidad de instituciones que estén trabajando al mismo tiempo, que no les guste la incertidumbre, que no les gusta todo el concepto de la hoja en blanco, que tampoco creen mucho, y yo aquí quiero ser muy tajante, de que esta nueva constitución la van a redactar los ciudadanos de a pie, que eso no va a ser así, porque las normas que están hoy en día en juego y que establece nuestra constitución y nuestro marco político actual es el mismo que se aplica respecto de los diputados, entonces el sistema proporcional va a aplicar igual. También los llamo desde ya a votar rechazo y a votar convención mixta, y con un argumento muy simple que yo creo que la gente lo va a entender. Si nosotros votamos convención mixta, vamos a asegurar que los 86 miembros que se eligen por parte de la ciudadanía se logren elegir bajo lógicas en las que los extremos queden fuera, porque vamos de cierta forma a binominalizar el proceso, haciendo que los grupos más representativos logren meterse en esta convención y los grupos más chiquititos, si bien se van a meter igual, lo hagan en menor medida y no logren torpedear el proceso, como lo decía, como lo dice Carlos Schmitt en su libro Teoría de la Constitución. Por más que no nos gusten los grupos minoritarios, tenemos que aprender a convivir con ellos, porque en democracia todos tienen espacio para convivir. Entonces, yo los llamo por sobre todo a que si a usted le gusta esta Constitución, si usted siente que el país avanzó en la línea correcta durante estos últimos 40 años, que si usted hace un análisis retrospectivo de lo que es su familia, usted en su casa, conversando con su gente y siente que está mejor que antes, eso es gracias a que las bases del modelo los generó nuestra Constitución. Y eso tenemos que defenderlo, porque nos estamos jugando el destino del país de aquí a los próximos 40 años,
Y yo de verdad les digo que no, como país no hemos hecho las cosas tan mal como se están planteando, como se han hecho en la esfera pública. Somos el país de toda Sudamérica que tiene las tasas de mortalidad más bajas, las tasas de homicidio más bajas, somos el país que tiene la tasa de pobreza general más baja, la tasa de pobreza extrema más baja, somos el país que tiene el sueldo básico más alto de toda Latinoamérica, somos el país con mayor libertad económica de toda Latinoamérica, somos el país que, pese a lo que te digan habitualmente, más saca gente de la pobreza y más logra superar la pobreza de forma intergeneracional. Y todo eso es porque hay un modelo detrás. Y hay un modelo de emprendimiento privado, de un rol del Estado, de un rol de los empresarios, que está plasmado en esta Constitución. Y todos esos elementos se están jugando en esta elección del 25 de octubre y yo los llamo a defender aquello que hemos hecho bien. Porque efectivamente la Constitución puede seguir cambiándose. Ha pasado, tú bien sabes, amigo, más de 55 oportunidades por ley, más de 270 modificaciones artículo por artículo, pero no entremos en la incertidumbre de perder aquello que ya tenemos en una convención que el miedo que ambos compartimos es la falta de diálogo que se pueda generar en ella. Y eso puede ser un proceso muy desgastante de un año en el que no saquemos nada en limpio y en ese sentido es mejor defender lo que tenemos y a lo que tenemos hacerle cambios. Cuando en una casa, amigo, que me está escuchando, hay una filtración, una gotera, usted no tira bajo la casa. Usted lo que hace es empezar a repararla de a poquito. Y eso es lo que hemos hecho muy bien durante 40 años con nuestra Constitución. Llegar a acuerdos políticos transversales. Y creo que los vamos a seguir haciendo con los sectores moderados. Entonces yo invito a la gente este día 25 a votar rechazo, a votar convención mixta, pero de todo corazón les digo que si usted no está en la posibilidad y por su condición médica o por su condición de salud base no puede ir a votar, no se exponga, porque su salud está por sobre cualquier cosa, su vida está por sobre cualquier cosa. A mí me encantaría que fuera a votar, y yo sé que los más viejitos son más tendientes a votar por mi sector, la gente más conservadora, mientras más viejos se ponen, más conservadores se ponen. Pero si usted va a arriesgar su salud, no lo haga, quédese en casa, pero mande a su sobrino a votar. Rechazo. Eso, Renato. ¿Y usted? ¿Por qué va por el apruebo? Bueno, yo voy por el apruebo, amigo, porque de verdad de que soy estudiante he tenido la ilusión de que hubiera algo así como un proceso parecido a este, que a mí no me convence del todo, hay cosas que no me gustan, desacuerdo el 15 de noviembre, como te lo he contado, pero tengo la ilusión, por sobre todo, la ilusión que quizá no se aferra a nada concreto, pero es una ilusión que creo que la política necesita plasmar ese entusiasmo generacional en un texto que dure para adelante y que nos una en vez de dividirnos como hace este texto constitucional, tan complejo en su parto, tan complejo en su reforma, en su firma por Lago, simple visito de consulta, con un texto constitucional que a mí no me termina de convencer ni en el presidencialismo exacerbado, ni en el centralismo, ni en la uninacionalidad del país, ni en este tribunal constitucional convertido en tercera cámara, ni en la Fiscalía Nacional convertida en una especie de telelitigante, ¿verdad? Con una Fiscalía Nacional Económica separada, la Fiscalía Nacional. En fin, creo que hay un desorden institucional que hay que corregirlo, los tres poderes del Estado, y que por vía de reforma va a ser prácticamente imposible. Y que tiene que haber un momento cero, por así decirlo, donde podemos redibujar el futuro. Y creo que ese simbolismo es muy importante. Y con todo, igualmente, creo que es un error las expectativas respecto del gasto público, de los derechos sociales que ha hecho la oposición. Creo que pensar que un catálogo de derechos sociales amplio y bonito va a solucionar esos problemas sociales es mentirle a la gente, y es probablemente lo que mucha gente ha creído, lamentablemente, y que esas expectativas van a chocar con la realidad y va a ser responsabilidad de los políticos gobernar esas expectativas quebradas, frustradas, ¿verdad? Y la Constitución entonces va a tener por delante un desafío enorme, que es la reforma del Estado. La reforma del Estado que se parezca un poquito a la Constitución, porque recordemos que la Constitución del 25 inventó tribunales administrativos que nunca entraron en vigor, y así por delante. O sea, estamos hablando de un país que tiene una tradición en la letra muerta constitucional, por así decirlo, que puede pasarnos con los derechos sociales porque no hay plata, que puede pasarnos con un sistema federal porque no hay competencias para los gobernadores, porque puede pasarnos con el sistema de derechos, el catálogo de derechos, porque no hay protección real. Entonces yo bajaría las expectativas de la prueba. Voy por la prueba, voy por la convención constitucional, voy con ilusión, pero creo que el lunes hay una tremenda pega por buscar esos 2/3 con la oposición que se ven muy difíciles, y creo que un sector de RN va a tener la llave. Y por otro lado, condenar la violencia y sacar a los violentistas de la calle y devolverle la paz a la polis, ¿verdad? Porque la polis necesita paz.
Y yo creo que ese mensaje están de acuerdo todas las personas, tanto el rechazo como el apruebo, en que queremos paz, queremos tranquilidad y estamos cansados de la violencia vandálica y lumpenesca que hemos visto en las calles, sobre todo en mi zona, en Melipilla, te comento, realmente inaceptable, con saqueo a pymes, con saqueo a supermercados de pequeños emprendedores, que eso no es de mi apruebo, el rechazo, es simplemente violencia, ni siquiera política, violencia vandálica, delictual, doméstica, que lamentablemente ha tenido el proceso. Yo tengo el miedo de que el domingo también eso esté presente en la noche y que se empañe el resultado por la violencia política, la violencia vandálica disfrazada de violencia política, porque no es violencia política, creo yo, es violencia vandálica. Distinto es quemar una iglesia, ciertamente, y ahí yo le colocaría otro adjetivo. Pero igualmente quiero saludar, son realmente muchos comentarios los que estoy viendo ahí en el fanpage mío de personas que no alcancé a saludar: La Serena, Quilpué, Villa Alemana, No, mi Melipilla, tierra. Alhué, Temuco, ¿quién está ahí? Punta Arenas, Argentina, gente en España, en Canadá. Mira qué lindo, los amigos nos están siguiendo desde lejos, madrugando, incluso algunos ahí. Le agradezco muchísimo a mi amigo Carlos Tillería, que me invitó a participar de estos debates, Nicolás Vázquez, que hace la producción, a ti, Pancho, que nos hemos vuelto a encontrar, decirte que te quiero mucho, que valoro mucho la experiencia colectiva que hemos tenido estos últimos años, y ojalá, amigo, que te motives, que te permitan ser candidato y que los poderes fácticos te permitan llegar a la constituyente, porque yo creo que juntos podemos hacerle un puente mucho más firme que el que tiene esa derecha social como sector de Frente Amplio. Usted lo dijo, usted lo dijo. Buenas palabras, lindas palabras, Renato, me Buenas gustaron. noches, querido Creo que amigo. podemos conversar. Sí. Solamente decirle que un saludo a la gente del Paraíso. Hoy día ganó el Wander por fin, después de 2 fechas. Dimos vueltos partidos, así que estoy muy contento. Este fue un día lindo para mí, ganó el Wanderito. Y agradecido a la gente del programa Bilineal, a la gente que nos escuchó y a la gente que sé que por ahí está tirándome un par de improperios por redes sociales. Amigos, aprendamos a convivir, porque no somos enemigos. También apliquemos la política del fútbol. No somos enemigos, somos rivales deportivos. Y aquí somos rivales políticos y tenemos que conversar. Y a mí me gusta mucho eso contigo, Renato, porque siento que puedo conversar muy fluidamente. Eres una persona muy centrada, entonces, y ya, bueno, también nos conocemos hace muchos años. Así que agradecido, creo que siempre se gana algo conversando contigo. Un gran abrazo, querido amigo. Igual, cuídese. Chao, chao, nos estamos viendo.